Capítulo 3. Aprendiendo temprano. Se habla y se piensa sobre el cerebro como si este fuese un órgano que trabaja, piensa y decide solo. Por lo cierto es que el encendido de los códigos que la hacen funcionar se encuentra fuera del mismo cerebro, en los estímulos que provienen del medio ambiente. Parte de esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior al hablar de las ventanas plásticas. Aun cuando también es cierto para que ese medio ambiente estimule y ponga en marcha ese cerebro, este ya debe tener activa su propia dinámica interna. Para ver algo no solo basta con el tenerlo enfrente, hay que tener además la actividad interna, la emoción que permita verlo. Lo cierto es que el sistema nervioso a los pocos días tras la fecundación ya absorbe información de cuanto le rodea, sea de su posición en el útero materno, sea de cuánto hace sufrir la madre, estrés, reacciones emocionales, alimentación, tabaco. Es decir, en su propia construcción, el cerebro ya aprende y cambia su configuración y se hace diferente al que cualquier otro. Esa diferencia es individual, no solo se debe a la herencia específica recibida de los padres, a su genética y epigenética, sino también a la acción de esos otros factores producidos por la conducta de la madre, y que acabo de señalar, pero sin duda las modificaciones más importantes se realizan tras el nacimiento. Por ejemplo, un niño con tan solo 42 minutos de vida es capaz de hacer coincidir de alguna manera gestos propios con gestos que se le hacen, como sacar la lengua o abrir la boca. Y estos parecen increíbles, sabiendo las capacidades de un recién nacido, lo que indica claramente que a esa edad el cerebro posee circuitos neuronales que, activados por la observación, permiten sincronizar actos motores propios con actos producidos por otro ser humano, es decir, circuitos neuronales que unen sensación con acción. De hecho, hoy conocemos la alta sensibilidad de los niños casi recién nacidos para aquellos estímulos que están en movimiento en esta materia, referida al proceso de aprendizaje. En estas primeras etapas del ser humano, este engarce neuronal, percepción, acción, dos procesos centrales, una de naturaleza que podríamos llamar computacional, automáticamente, y otro verdaderamente social. Desde la perspectiva computacional se ha podido comprobar que los niños desde muy temprano poseen habilidades poderosas que les permiten automáticamente captar y procesar información del medio que les rodea, sin entrenamiento, algunos previos de sus padres. Por ejemplo, niños con pocos meses de edad son competentes para entender lo que es grande y lo que es pequeño. Y un experimento ilustra cuánto digo. Supongamos que a un niño de meses se le muestra un conjunto absolutamente de muchos objetos todos iguales, sea un conjunto de 30 cubitos de colores, que luego, mientras que el niño los esté mirando, se ocultan tras de una cortina de conjunto grande. A continuación se le muestra al niño otro conjunto de esos mismos cubitos, pero esta vez de tan solo 3 unidades, que también se ocultan de otras cortinas, conjuntos pequeños. Después, tras las cortinas que ocultan el conjunto grande de cubitos, Sin duda, retiramos esto todos es los ya cubitos, condicionalmente de las dejando solo capacidades uno. cerebrales Pues de bien, estos si delante niños del en los niño se primeros vuelve a años de abrir la aprendizaje en cortina el que colegio. oculta el conjunto pequeño de 3 cubitos, el niño no muestra ningún gesto de sorpresa. Sin embargo, si tras esto se levantan las cortinas que ocultan supuestamente el conjunto grande de cubitos, y aparece solo uno. El niño se hace gestos de asombro. El niño evidentemente no puede hablar sobre. Se parece preguntarse, ¿dónde se ha metido el montón grande de cubitos? El niño claramente ha sido capaz de computar en su cerebro las diferencias entre grandes y pequeños, expresar en la conducta y en este caso en su cara y la contractura de los músculos que indican cierta confusión. Estas capacidades, hoy sabemos bien, tienen sus principales circuitos neuronales responsables en ambos lóbulos parentales, es decir, tanto el cerebro derecho como el izquierdo
y muy específicamente alrededor del circuito intraparietal, donde se construyen el sentido, significado de los números y el sentido aproximado de las cantidades. Estos son códigos que se ponen en marcha temprano en el desarrollo, y de hecho sus códigos ya existen en los cerebros de nuestros procederes desde hace millones de años. Curiosamente, esta capacidad que permite poder distinguir o intuir tamaño grande o pequeño por ejemplo, de los delfines y monos, por supuesto los antropoides, y duda que ello ha debido de ser antes de hacer cálculos exactos, para tomar decisiones importantes como la de huir frente a muchos enemigos, o atacar solo uno, o simplemente trepar escogiendo un árbol con mayor cantidad de fruta. Esta calor que los códigos han servido de la supervivencia de género Homo durante mucho tiempo. Los niños, cuando se les habla, son capaces de distinguir elementos, unidades fonéticas del lenguaje materno mucho antes de los 3 años. De hecho, los niños ya tienen la capacidad de comenzar a distinguir las palabras sueltas alrededor de los 6 meses y responder a la lengua materna de una manera específica, entre los 9 y los 12 meses de edad. Es más, se han indicado que los niños americanos y japoneses que a los 7 meses discriminan entre los sonidos de la sílaba ra, la, muy bien, bastante bien. Cambiar la forma radical y alcanzar los 11 meses. A partir de esa edad, los niños americanos mejoran significativamente en esa discriminación, mientras que la habilidad de los niños japoneses declina de una forma aguda. Estas observaciones son importantes para entender temprano en la conformación de circuitos neuronales específicos modulados por la cultura en que se vive. Resulta interesante que en los últimos años, y basándose en estas observaciones en los niños, se ha diseñado el algoritmo, es decir, un conjunto de elementos bien definidos con los que se creen programas de computación que se expresan en la actividad de robots capaces de cambiar su conducta automáticamente como consecuencia de la propia experiencia o intención en medio que se les rodea. Pues bien, el estudio del comportamiento de estos robots equipados con este algoritmo comprobado con el comportamiento real de los niños ha permitido estudiar y descomponer la secuencia básica del elemento del lenguaje, y ello ha ayudado a su vez a conocer cómo aprenden los niños y explicar poderosa influencia cultural en el aprendizaje. Bien es cierto que estas computaciones no solo las hacen los cerebros de los niños de un modo indiscriminado, pues aprender requiere señales sociales, indicado que cuando hay que aprender desde luego, y sustrato emocional de un niño que lo predisponga a la tarea, y está absolutamente importante en los primeros meses tras el nacimiento. Acabo de señalar que la imitación es casi una de las mentes de los procesos de imitación que estamos hablando. No es copia idéntica de lo que el niño ve, sino un extracto específico relacionado con la intención y objetivos que persigue el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses ve a alguien coger una taza, pero ésta se le cae al suelo, lo que el niño entreseca de ello es principalmente el objeto de coger la taza, puesto que el niño, cuando más tarde imitar ese acto, no la deja caer al suelo tras cogerla. Y todavía más, estos actos imitativos, aun siéndolos, son alternamente discriminativos, pues al parecer los niños eligen quién, cuándo y qué imitar, utilizando no solo las limitaciones puras y pacíficas, sino que al imitar autodescriben nuevos modos de resolver otros problemas. Atención compartida quiere decir dos personas mirando un mismo objeto o un evento, que es fenómeno de que se ha encontrado que es una base importante para la comunicación y el aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno del niño. Por ejemplo, los niños pequeños a la mitad de su primer año de la vida ya mira con más frecuencia en la dirección en la que hace un adulto cuando vuelve la cabeza para observar cosas en su campo de visión. En este mecanismo hay un proceso que une adultos y niños pequeños y le hacen compartir el mundo de la percepción de un objeto de la persona, lo que facilita el aprendizaje, no solo el significado, sino el aprendizaje tras las palabras y la comunicación social. A este respecto hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, en una habitación se sientan en una mesa uno frente a otro, un niño de 1 año y un adulto, y a un lado de la mesa hay dos objetos idénticos.
es decir, dos objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad, con cierta distancia entre ellos, pero ambos al alcance de la vista de los dos. Si tras mirarse uno a otro el niño adulto, de pronto el adulto gira la cabeza y mira hacia uno de los objetos, el niño inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia el mismo objeto, el que está mirando el adulto. Es más, hay experimentos mostrados que un niño de 9 meses es capaz de girar la cabeza en la misma dirección que la cabeza de un robot que aparece frente a él, y que el que observe en este último caso de estudio meticulosamente demuestra que lo que hace el niño no parece observar solo la curiosidad por el robot, sino que el giro de la cabeza del niño obedece propiamente el giro de la cabeza hacia el robot, y que lo significa curiosamente un poco más tarde. A los 12 meses ya existe en el niño algo más allá simplemente volver la cabeza imitando lo que hace el adulto, y que refiere al significado de la mirada misma, del modo que si una persona con los ojos abiertos se vuelve a mirar a uno de los objetos que antes hemos mencionado, el niño mira también ese mismo objeto, pero sin embargo no lo hace si observa que el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza, de modo que aun volviendo el adulto la cabeza, el niño ya no sigue ese movimiento. Podrán aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de esa manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo, es decir, su base cerebrales para mejorar la educación y el aprendizaje en los colegios en tiempos posteriores. Al menos los estudios actuales en este sentimiento de desarrollo ponen en énfasis en conocer cómo el niño aprende antes de entrar en la escuela, tras los primeros años en el seno familiar, cómo lo hacen en la escuela basándose en ello, tratar de diseñar programas de mejorar la enseñanza posterior. Por ejemplo, ya hay estudios de neuroimagen realizados con niños de 6 años que indican que la diferencia en las oportunidades de aprender en el niño ya tenido antes de entrar al colegio de correccionales con diferentes cerebrales, que también pueden afectar en el aprendizaje posteriormente en un colegio. Es definitiva la utilización de progresos educativos que potencian la interacción social desde muy temprano no parecen producir cambios positivos a lo largo del plazo de los niños, que facilitan todo el aprendizaje posteriormente y también comprende efectivo la relación con los demás. Y la tercera habilidad social es la comprensión empática. La capacidad de sentir emociones y sentimientos es esencial en los procesos de maduración del cerebro humano. Y este tema de hoy se centra en los estudios más avanzados de la computación y enseñanza acerca de cómo piensan los humanos. Hay experimentos que muestran que los niños muy Suscríbete y activa pequeños la y mucho campanita antes para que de te lleguen más pronunciar videos. ninguna palabra ya expresan conductas empáticas altruistas. Cuando un adulto simula una herida en un dedo, finge un llanto, un niño menor de 3 años, esas tienden a acercarse al adulto para consolar con gestos empáticos. Y en este capítulo de la emoción y la empatía en los niños estamos empezando a ver influencias esenciales para aprender en el colegio. Hoy sabemos que hay maestros a la larga de la preferencia y profundo conocimiento que fallan en sus enseñanzas por falta de empatía y habilidades de comunicación social, lo que lleva a algunos niños desde ese nacimiento impulso a aprender, a terminar con algún apegón al interés por las materias. En cambio, hay otros maestros que, sin tanto conocimiento e incluso significativamente menos conocimiento, abren la mente de los niños, lo inspiran, lo vuelven curiosos por el conocimiento. Gracias a sus cualidades para la empatía o que han cuidado y ampliado sus habilidades sociales y de la comunicación, la empatía, pues el acercamiento emocional es la puerta que abre el conocimiento y con la construcción de un buen ser humano. Y es que no lo cree que haya un tema de más trascendencia humana, incluso más que la ética, el de la educación y de cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para la misma ética, para entronizar los valores y expresar su respeto en la conducta. Veremos que con enseñanza a cualquier nivel, incluida la enseñanza en la universidad. Capítulo 19. Esa emoción y esa empatía adquieren una relevancia especial.
El maestro y los profesores son la llave de la educación. Siempre me lo habían, pero lo siguen siendo en esta nueva etapa, que es neuroeducación. El resumen de todo esto es que la emoción, los sentimientos son mecanismos cerebrales y su expresión con la conducta sigue siendo la base y el pilar esencial que debemos conocer para construir un edificio sólido en la enseñanza.